Gómez. Así que bueno, vamos a ver entonces algunos ejemplos, si les parece, de las derivadas parciales. Acabo de llegar a mi casa, ahí nomás he prendido la computadora, así que ando medio acelerado. Disculpe. Bueno, vamos a ver entonces ejemplos nuevamente sobre derivadas parciales. Tienen una guía también de trabajos prácticos. Yo les cuento que este fin de semana voy a tratar de ver si puedo filmar, grabar algunos videos. Voy a grabar la pantalla de la computadora para subir en alguna red, tal vez a YouTube, para que les queden. En esos videos lo que voy a tratar de hacer es desarrollar puntualmente algún ejercicio de la guía práctica, como para que les quede como ejemplo también para consultar de ahí directamente. Y bueno, voy a ver si puedo también, a medida que vaya haciendo eso, filmar la pantalla con esta aplicación Google Meet, en realidad con otra aplicación, pero filmar la pantalla a medida que tenemos estas clases de consulta, para que también les quede. Eso es algo que quiero intentar hacer solo al menos antes de probarlo con ustedes directamente por las dudas. Bueno, vamos a ver las funciones. Consideremos la función f de xy igual. Podemos empezar con una función que sea un polinomio. X a la cuarta por y elevado al cubo menos, vamos a hacer como una mezcla. Podemos poner menos el coseno de 3x por y. Bueno, esta es una función de dos variables. También las funciones de dos variables se conocen como campos escalares. Como son funciones que dependen de dos variables, tienen dos variables independientes, una es la variable x y otra es la variable y o y, nosotros podríamos calcular dos derivadas de estas funciones. Una derivada con respecto a la variable x y otra derivada con respecto a la variable y. Esas derivadas se conocen como derivadas parciales. Entonces podríamos calcular, por un lado, una derivada parcial de la función con respecto a x y por otro lado, una derivada parcial con respecto a y. Vamos a considerar la derivada parcial de f respecto de la variable x. Yo después les puedo pasar este archivo si les parece, como el otro día. Vamos a considerar entonces la derivada. Primero siempre vamos a analizar qué tipos de expresiones tenemos. X a la cuarta por y al cubo menos el coseno de 3x por y. Si observamos, esta es una diferencia entre dos funciones. Como es una diferencia, sabemos por lo que hemos visto en las derivadas de las funciones escalares, que cuando derivamos una resta, el resultado va a ser la resta de las derivadas. Aquí también va a ocurrir lo mismo. Como tenemos una resta, primero vamos a derivar esta función de aquí y luego vamos a derivar esta otra función. Calculamos entonces en primer lugar la derivada parcial de x a la cuarta por y al cubo con respecto a x. Todo lo que no tenga x es constante. Entonces, esta expresión y elevado al cubo, como estamos por derivar con respecto a x, también va a ser una constante. Y siempre la constante la vamos a escribir como está. Lo que tendríamos que derivar sería la función x a la cuarta con respecto a x. Y la derivada de x a la cuarta va a ser, aplicando la regla de las derivadas de una función polinómica, el exponente lo multiplicamos por
la potencia de x, pero a la x le vamos a restar 1 en el exponente. Ya no va a ser 4, sino que vamos a tener 3. 4x al cubo. Y al cubo, aquí y al cubo queda como está. A ver, me voy a fijar en el archivo del profe que ha mandado. Si puedes mostrarme algún ejemplo, así respete lo que él ha escrito. Se me ocurren varias cosas cuando te escucho decirme eso. Por eso me gustaría ver específicamente en qué ejercicio particular vos me dices que he puesto 0, porque en realidad la derivada de una constante sí es 0, pero aquí también podemos aplicar una propiedad que dice que la derivada de una función que está multiplicada por una constante es la misma constante, que en este caso es y al cubo, multiplicada por la derivada de la función. Y la derivada de la función sería la derivada de esta expresión, que es 4x al cubo. O sea, esta forma también es correcta. Lo que no sé es si te refieres a otra cosa que no es la que estoy pensando. Entonces me gustaría que me digas qué ejercicio puntual ha hecho eso que me estás diciendo. ¿Me podrías indicar? Ajá. Sí, sí, estoy viendo. Ajá. Bien, voy a escribir lo que no sé quién está hablando, pero lo que la compañera dice, voy a escribirle a la función para aclarar algunas cosas de por qué esto sí estaría correcto. Vos estás hablando de otra cosa en realidad. La función con la que han trabajado en la actividad 4 es la siguiente. X por y más y al cuadrado puede ser menos x. ¿Esta me están diciendo? Sí, profe, eso Bien. es. Bien, ahora lo explico y vamos a ver la diferencia y espero que con eso lo puedas distinguir qué tienen de distinto en esta función y esta otra. Si quieren, termino de derivar esta en primer lugar, así no nos queda pendiente. Tenemos una resta. Aquí tenemos una función, x a la cuarta por y al cubo. Vamos a derivarla con respecto a x. La derivada respecto de x, cuando la calculamos, hace que toda expresión que dependa de y también sea constante. En este caso, y al cubo es constante. Entonces, cuando derivemos todo esto respecto de x, vamos a derivar solamente x a la cuarta y y al cubo va a quedar como está, porque está multiplicando a x a la cuarta. Y es una constante también que está multiplicando esta función. Entonces, la derivada va a ser 4x al cubo, que sería la derivada de x a la cuarta, multiplicado por y al cubo como está. La constante siempre que está multiplicando a la función queda como está. Después, eso le tenemos que restar, a eso le restamos la derivada del coseno de 3x por y con respecto a x. ¿Cuál es la derivada del coseno? Cuando derivamos el coseno nos queda menos el seno de la función. Entonces vamos a poner, entre corchetes lo voy a poner, a menos el seno de toda la misma expresión. Seno de 3 por x por y. Eso no va a cambiar nunca el argumento del seno. Lo que está dentro queda como está. Pero aparte, a esta expresión la tenemos que multiplicar aplicando regla de la cadena por la derivada de lo que está aquí en el argumento con respecto a x. Aquí en el argumento tenemos 3x por y. Nuevamente, derivamos respecto de x, entonces todo lo que no tiene x es constante. Aquí las constantes serían el número 3, la letra y lo único que queda igual sería la letra x.
porque esta es la variable respecto de la cual estamos derivando. ¿Cuál sería la derivada de todo esto entonces? La constante 3 por la constante y y por la derivada de x, que es igual a 1. Entonces eso vamos a poner entre paréntesis, la constante 3 por la constante y por la derivada de x, que es igual a 1. Luego podríamos mejorar un poco esta expresión para que nos quede más bonita, por así decirlo. La derivada parcial de f respecto de x va a ser igual. Esta expresión queda como está, 4x al cubo por y al cubo, porque no podríamos hacer nada. Aquí tenemos dos signos menos. Podríamos aplicar la regla de los signos, negativo y negativo, va a ser positivo. Y vamos a tener que multiplicar aquí 3 por y por 1. 3y por 1 va a ser igual a 3y, porque cuando multiplicamos por 1 el resultado es el mismo. Y eso va a quedar multiplicando a el seno de 3xy. Generalmente siempre las funciones seno y coseno las escribimos al final. Seno de 3xy. Entonces, aquí hay algo importante que quiero repetir. ¿Por qué en este caso no queda 0 la derivada de esta constante? Porque está multiplicando a esa constante por la función x a la cuarta. Y cuando derivamos una constante por una función, el resultado va a ser la misma constante como está por la derivada de la función. Entonces ahí nos queda la derivada de x a la cuarta, que es 4x al cubo, multiplicada por la constante y al cubo. Así. Abajo, en cambio, tenemos esta otra expresión. La función f de xy es x por y más y al cuadrado menos x. Si derivamos esta función respecto de x, en el primer caso tenemos x por y. X es la variable, porque derivamos respecto de x, pero y es una constante. Entonces, la derivada de esto va a ser la derivada de x por la constante y como está. Y eso nos va a quedar la derivada de x, que es 1, multiplicada por la constante y así como está. Más la derivada de y al cuadrado respecto de x. Ahora sí, esta es una constante que no está multiplicada por ninguna función que depende de x. Sería como un número, por ejemplo. Y la derivada de un número respecto de x es 0. Aquí es algo parecido. Cuando tengas cualquier constante, que en este caso y al cuadrado es constante, su derivada respecto de x es 0. Por eso ahí el profe ha sumado más 0. Aquí no tenemos multiplicada por ninguna x, ni x al cuadrado, ni coseno de x, nada que tenga x, solamente y al cuadrado. Entonces es una constante sola, por eso su derivada es igual a 0. Y después tenemos menos la derivada de la función x, que es igual a 1. Y eso nos va a quedar por resultado 1 por y, nos va a quedar por resultado 1 por y, que es y, más 0, ya no lo escribimos en más 0, menos 1. Y la derivada respecto de x va a ser y menos 1. No sé si queda clara la diferencia de por qué aquí no quedaría 0 y aquí sí. Profe, ¿puede volver a explicar el último ejemplo, por favor? Sí. Gracias. Bien, tenemos la función f de xy igual a x por y más y al cuadrado menos x. Tenemos que derivar la función respecto de x y aquí tenemos, en primer lugar, en esta expresión en la que tenemos sumas y restas, en primer lugar, el primer término es la multiplicación de la función x por y. Como estamos derivando respecto de x, vamos a tener que la derivada de x por y es la derivada de x multiplicada por y, que es una constante. Tenemos constante y por la derivada de la función. Entonces, derivamos x respecto de x. Siempre que derivamos x, su derivada es 1. Cuando derivamos respecto de x, por supuesto. Y y es constante. Entonces escribimos 1 por y. Más la derivada de y al cuadrado respecto de x. En esta expresión y al cuadrado no tenemos ninguna x. Entonces esta sí es una constante que no está multiplicando a ninguna función de x. Es solamente una constante.
la derivada de las constantes así solitas es 0. Entonces nos va a quedar la derivada de y al cuadrado es 0. Menos x sola, tenemos aquí, la derivada de x, por eso nos va a quedar menos 1. Multiplicamos 1 por y, el resultado es y, y nos quedaría y menos 1 únicamente. No sé si queda claro ahora el tema de las constantes. Sí, profe, ahora sí, muchas gracias. Un placer. ¿Quién me había preguntado, quién me había hecho la aclaración? Esto de que el profe hacía 0 con las constantes. Bien, ¿está claro? Bien, bien. En eso tenemos que prestar siempre atención, el tema de las constantes, cuándo sí y cuándo no vamos a poner 0. En este caso es una función multiplicada por la constante, entonces ahí tenemos que derivar la función y escribir la constante como está. En cambio aquí, en este caso, es la constante sola y la derivada es 0 directamente. Otra forma en la que lo podrían resolver sería como la derivada de un producto, pero yo lo veo largo y no es necesario. Me parece que directamente mirar esto como una constante, escriben la constante como está y derivan lo otro, es más rápido. Bien, ¿les parece que hagamos otro ejemplo? O... Profe, ¿lo podríamos derivar con respecto de y a la primera? Ah, sí, dale. Vamos a derivar respecto de y. Me estaba olvidando. Son dos derivadas, había dicho al comienzo. Y estaba haciendo solamente una. Bien, vamos entonces ahora con la derivada parcial de la función f respecto de la variable y. En este caso, tenemos que derivar la función f de xy, que es x a la cuarta por y al cubo menos coseno de 3xy, respecto de la otra variable, y. Como estamos derivando respecto de y, ahora toda función que depende de x va a ser constante. Entonces, en la primera parte, en la que tenemos x a la cuarta por y al cubo, la constante va a ser la función x a la cuarta. Vamos a derivar entonces esta primera parte y luego le restamos la derivada de esta otra función. La derivada de x a la cuarta por y al cubo con respecto a y va a ser igual a la misma expresión x a la cuarta, porque es constante con respecto a y, multiplicada por la derivada de y al cubo respecto de y. Esa derivada nos va a quedar 3 por y elevado al cuadrado. Aplicamos la regla de derivación, el exponente 3 multiplicado a y, y en vez de tener y al cubo nos va a quedar y al cuadrado. Menos la derivada de la función coseno de 3xy, pero esta vez respecto de y. La derivada de coseno nuevamente va a ser igual a menos el seno de ese mismo argumento, o sea, nos quedaría menos el seno de 3xy. Y tenemos que aplicar la regla de la cadena también. Es la derivada del coseno por la derivada del argumento. O sea, ahora nos falta multiplicar por la derivada de 3xy. Y como es una derivada respecto de y, vamos a tener que tanto el número 3 como la x son las constantes y están multiplicados por la función y. Entonces tendríamos que derivar eso respecto de y. Las constantes se escriben como están, 3x, por la derivada de y respecto de y, que es igual a 1. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Que la derivada parcial de f respecto de y es x a la cuarta por y al cuadrado. Lo podríamos escribir ahí como está. Si queremos los números, siempre escribirlos arriba cuando tenemos todos
todo multiplicación, podríamos hacerlo, queda mejor visualmente, el 3 primero por x a la cuarta por y al cuadrado. Aquí tenemos dos signos negativos que chocan, negativo con negativo, nos va a quedar positivo, elegimos ese signo, y luego tenemos que, de ser posible, dejar el seno al último y escribir el resultado de estas multiplicaciones delante. 3x por 1 es igual a 3x, entonces esto nos quedaría más 3 por x, por el seno de 3xy, así como está. Y ese sería el resultado de la derivada parcial. Tienen algunas similitudes, pero obviamente son distintas. ¿Preguntas? ¿Alguna duda respecto a esto, chicos? No, profe. De mi parte no. Bien, hacemos uno del mismo, ¿les parece? Aunque sea un poquito más complicado. Hacemos otra función y después, si quieren, vemos un poco sobre cómo vamos a aplicar la definición para estos casos. Bueno, podríamos utilizar una función f de xy en la que tengamos coseno vamos a poner, no, vamos con ahora seno, porque ya hemos usado coseno recién. Seno al cubo, y vamos a poner aquí la función. Bien. 3x al cuadrado y menos y, para que sea un poco más complicado. Bueno, siempre que tengan el seno o el coseno elevado a un número, ¿esto qué significa? Me parece importante aclararlo para que se den cuenta qué es lo que vamos a derivar en primer lugar. La voy a escribir, la podemos escribir de esta forma, esta expresión. ¿Cómo? El seno de 3x al cuadrado menos y toda esta expresión, seno de 3x al cuadrado menos y, es la que está elevada al cubo. Cuando el 3 aparece aquí es porque todo el seno de 3x al cuadrado menos y está elevado al cubo. Entonces, como tenemos una función compuesta, es una función doblemente compuesta esta incluso. ¿Por qué? Porque tenemos algo que esté elevado al cubo. ¿Qué es ese algo? Es el seno de otra función aparte. Entonces observen que podríamos analizar, por un lado, la expresión elevada al cubo, esta expresión que es el argumento del seno, el seno de este argumento, y por último este argumento. Tenemos varias cosas ahí para derivar. Y tenemos que aplicar la regla de la cadena varias veces para encontrar tanto la derivada parcial de la función respecto de x como respecto de y. Entonces vamos a calcularla. Primero la derivada parcial de la función respecto de x. Las dos expresiones son las mismas. No hace falta que ustedes escriban de esta forma. Repito, lo he escrito así para que vean que lo primero que tenemos que derivar es este cubo que aparece aquí.
porque todo el seno está elevado al cubo. Entonces la función que está más afuera, por así decirlo, es toda esta expresión al cubo. ¿Y cómo se derivan esas expresiones? Como derivamos x al cuadrado, por ejemplo, bajamos el exponente y le restamos 1 al exponente. Entonces, la derivada de todo esto nos quedaría, en primer lugar, el exponente 3 multiplicando a toda esta expresión, que es el seno de 3x al cuadrado, menos y, pero ya no va a estar elevado al cubo, porque este exponente lo hemos multiplicado aquí por toda la función. Ahora le tenemos que restar 1 al exponente, entonces nos quedaría elevado al cuadrado. Luego aplicamos la regla de la cadena y a toda esa expresión la tenemos que multiplicar por la derivada de lo que está aquí adentro, o sea, la derivada del seno de 3x al cuadrado menos y. ¿Cuál es la derivada del seno? La derivada del seno es el coseno. Entonces vamos a poner eso. Multiplicamos por el coseno de todo el argumento. 3x al cuadrado menos y. Pero, a su vez, tenemos que multiplicar por la derivada de toda esta expresión que está aquí adentro, que depende de x también. Entonces, nos quedaría multiplicado por la derivada de 3x al cuadrado, que sería igual a 3, que es la constante, 3, perdón, por x al cuadrado. Cuando lo derivamos tenemos que multiplicar por 2 a la potencia y nos quedaría multiplicada por la potencia x elevada a la 1, restándole el exponente. Si quieren le pongo en primer lugar el 1, luego lo sacamos en el paso siguiente, menos la derivada de esta función y respecto de x. Pero volvemos a lo mismo de lo que conversábamos anteriormente. Esto es una expresión que depende de y únicamente y estamos derivando respecto de x. Como solamente depende de y no está multiplicando a nada que tenga x, su derivada va a ser 0. Y ahí nos quedaría la derivada completa. Según el profe Gómez, si ustedes realizan esto sin modificarlo, si se les va a hacer valer. Sin embargo, yo voy a desarrollarlo un poquito más como para que nos quede más prolija, por así decirlo. ¿Y qué es lo único que vamos a hacer? Es escribir las constantes y las funciones que quedan sueltas. Por ejemplo, este 3, lo vamos a dejar ahí adelante. Seno al cuadrado y coseno lo vamos a dejar ahí al final, pero toda esta expresión también la podríamos pasar adelante, multiplicando al 3. Tendríamos que multiplicar este 3 de aquí por 3 y por 2. 3 por 3 es 9, 9 por 2 es 18. 18x a la 1, que sería lo mismo que escribir 18x. Este 0 ya no lo contamos, porque cuando restamos esto menos 0, nos quedaría exactamente lo mismo. Entonces solamente multiplicamos 3 por 3, 9, por 2, 18, por x a la 1, nos quedaría 18x. Entonces ponemos 18x adelante. Y todo lo otro, el seno de 3x al cuadrado menos y elevado al cuadrado por coseno de 3x al cuadrado menos y, queda exactamente como está. No vamos a desarrollar nada. No sé si queda más o menos ahí claro. Es un poquito larga esta, se aplica la regla de la cadena varias veces. Yo creo que algo así les podrían llegar a dar en un parcial. ¿Alguien que no le haya quedado claro algún detalle? Pregunten.
Los puedo leer también del chat si es que no quieren hablar. Profe, al segundo punto que he hecho, ¿lo podría volver a explicar? ¿Cuál? ¿Este? No, el de arriba. El de arriba. Sí. Bien, o sea, vuelvo a explicar la derivada. Ujú. Bien. Vamos a derivar la función respecto de x. La función es el seno al cubo de 3x al cuadrado menos y. Este cubo significa que toda la expresión de aquí, seno de 3x al cuadrado menos y, está elevada al cubo. Entonces, es una función compuesta. Tenemos el cubo del seno y a su vez en el seno tenemos otra función que depende tanto de x como de y. Entonces, cuando tenemos así funciones compuestas, lo que tendríamos que hacer es derivar en primer lugar la función que queda más afuera. La función que queda más afuera sería este cubo. Esta expresión elevada al cubo. Entonces tenemos que derivar como derivamos aquellas expresiones que están elevadas al cubo. Por ejemplo, si vos tienes x al cubo, la derivada de esto sería 3x elevado al cuadrado. El 3 multiplica a la potencia y al cuadrado le restamos 1. Aquí no tenemos x, tenemos toda una función que esté elevada al cubo. Entonces, para derivar eso, tenemos que multiplicar de nuevo por 3 y elevar al cuadrado todo lo que te queda ahí adentro. Entonces, aquí tenemos el cubo del seno de 3x al cuadrado menos y. Vamos a multiplicar por 3, entonces, todo esto que tenemos en la base, que es el seno de 3x al cuadrado menos y, y en vez de tener elevado al cubo ahora esto, le tenemos que restar 1 al exponente. Entonces eso nos quedaría elevado al cuadrado. Pero, cuando ustedes se fijan en las tablas de derivadas, siempre que tengan una función, por ejemplo una función f que depende de x, elevada al cubo, la derivada de esa función va a ser 3 por la misma función elevada al cuadrado, y a su vez tenemos que multiplicar por la derivada de esa función. Entonces ahora nosotros le tenemos que agregar esta parte, la derivada de la función multiplicando a toda esta expresión. ¿Cuál es la función que está aquí? Es la función seno de 3x al cuadrado menos y. Entonces vamos a derivar el seno de 3x al cuadrado menos y. La derivada del seno va a ser el coseno y el argumento 3x al cuadrado menos y va a quedar exactamente como está. Pero ahora nos faltaría multiplicar también por la derivada de lo que está aquí en el argumento del coseno, que es la derivada del 3 de 3x al cuadrado menos y. Entonces eso hacemos ahora, multiplicamos por la derivada de 3x al cuadrado menos y. El 3 es constante, entonces ponemos 3 por la derivada de x al cuadrado. La derivada de x al cuadrado es 2x menos la derivada de y. Como estamos derivando respecto de x, esta es una constante y su derivada va a ser 0. Entonces, luego nos va a quedar todo esto así como está, y lo otro, el 3, lo tenemos que multiplicar por la expresión que nos queda aquí. Y lo escribimos adelante por cuestión de conveniencia, o para que quede mejor, por así decirlo. 3 por 2 es 6, 6 por x sería 6x, menos 0 nos sigue quedando 6x, y 6x por 3 serían 18x, que es lo que hemos escrito aquí abajo. 18x multiplicado por todo lo otro como está. El seno al cuadrado de 3x al cuadrado menos y el coseno de 3x al cuadrado menos y. Eso queda exactamente igual. No sé si quedan más claros los pasos.
es aplicar constantemente la regla de la cadena. Tengo la función al cubo, derivo el cubo primero, luego derivo el seno y luego derivo el argumento del seno, que es 3x al cuadrado menos y. Y todas esas derivadas se multiplican. Sí, profe, ahora sí. Gracias. Bueno. Pregunto, vemos otra de estas. Derivamos respecto de y, vemos en derivada aplicando la definición. Ustedes me dicen qué es lo que prefieren. Bien, ya me voy a fijar qué es lo que él ha resuelto. Y lo que sí, no sé si ustedes han estado en la consulta anterior. Yo he usado exactamente lo mismo que había usado el profe Gómez. He visto que el profe Muratori ha usado otra notación, pero son exactamente las mismas. O sea, las dos son correctas. Bien, ya vamos a ver. Vamos a derivar entonces respecto de y. Esta borro, total es la misma que la otra. Derivada de f respecto de y va a ser igual. Nuevamente hacemos lo mismo. Tenemos el seno de todo esto elevado al cubo. Primero vamos a derivar el cubo. Entonces nos va a quedar 3, que es el exponente, multiplicado por el seno así como está. El seno de 3x al cuadrado menos y. Pero esta vez no va a estar elevado al cubo, sino que le tenemos que quitar 1 al exponente y nos va a quedar elevado al cuadrado. Y seguimos aplicando la regla de la cadena. Ahora multiplicamos por la derivada del seno de 3x al cuadrado menos y. La derivada del seno es el coseno. Entonces nos quedaría coseno. Exactamente lo mismo, 3x al cuadrado menos y. Y por último, tenemos que multiplicar esto por la derivada del argumento del coseno. Y el argumento del coseno es este, 3x al cuadrado menos y. Y la tenemos que derivar respecto de y. 3x al cuadrado no depende de y. Todo esto es constante. Y si es una constante, su derivada es 0. Entonces nos va a quedar 0 menos la derivada de y respecto de y. Y la derivada de y respecto de y es 1. Así que 0 menos 1 nos quedaría en menos 1. Y este menos 1 aquí al final queda medio feo. Entonces lo podemos multiplicar con el 3 que está delante. 3 por menos 1 nos va a quedar menos 3. Entonces directamente ponemos menos 3 por el seno al cuadrado del 3x al cuadrado menos y por el coseno de 3x al cuadrado menos y. Y ahí lo terminamos. No sé si queda claro. Es muy parecida a la de arriba. ¿Por qué? Porque fíjense que no tenemos ni restas ni sumas. Salvo aquí al final. Aquí al final recién aparecen las y. Primero vamos derivando primero este cubo de esta función que sí depende de y. Luego vamos derivando este seno de esta función que sí depende de y. Y luego derivamos a la función que depende de y. Y aquí recién como que aparecen la x y la y. Primero vamos derivando la función cúbica, luego la función seno y al final esta función polinómica. Y ahí ya terminamos. En los dos casos es lo mismo, es ir derivando primero la cúbica, luego el seno y al final esto. Y al final se notan las diferencias cuando derivamos esto. Cuando derivamos esto en donde ahí sí aparece la x y sí aparece la y. Este es lo único que tenemos de distinto. Esta parte y esta parte.
No sé si queda claro. Sí, profe. Las derivadas son por ahí un poco tediosas, pero yo creo que es cuestión de mucha práctica y también creo que es cuestión de que ustedes se permitan también equivocarse e ir intentando. No se queden siempre con que no le entienden. Ustedes siempre intenten y vayan viendo. Estoy pensando ahora, se me acaba de ocurrir. Podría dejar un horario a la mañana para que me envíen fotos de cómo han resuelto ejercicios y se los corrija. No sé si les parece bien. Eso sería por WhatsApp para que tengan también a alguien que les revise la parte práctica y que no sea solamente el hecho de que ustedes estén escuchando cómo explicamos nosotros los ejercicios. Así, a medida que ustedes desarrollen, tengan después a quien consultarle y tengan la seguridad de si lo que han hecho está bien o no. Sé que muchos seguramente deben tener profe particular. Si conocen a algún profe particular, hay mucha gente, me han llamado varios de complemento a mí y yo no puedo enseñar, así que algunos de sus compañeros creo que andan buscando, así que les pueden recomendar. Sí, ocurre. Hasta a mí como estudiante me pasa, así que bueno, si les parece, he dejado igual, el profe me ha dicho que ponga 2 consultas, 2 a la mañana y 2 a la tarde. Y esta semana he puesto, me ha dicho que sean de 1 hora. Esta semana he puesto los lunes 2 horas, y como para cubrir todo el horario que el profe me diga. Pero he dejado la semana que viene ya libre el miércoles por la mañana y el viernes tempranísimo por la mañana. No podría tampoco mucho tiempo, pero podría si quieren el viernes o si no el miércoles si tengo la mañana libre. Así que después vamos a conversar por el grupo seguramente. ¿Les parece si vemos la aplicación de la definición? ¿Vemos el ejemplo que ha hecho el profe? Sí, profe, porfa. Sí. Creo que es lo más complicado tal vez el tema de la definición. ¿Me pueden decir cuál es el ejercicio? Así lo... Ah, es el único, la actividad. No, ha hecho 2, la actividad 2 y la actividad 3. Ajá, es que eso depende de la definición de la función. Lo que yo les he dado la vez pasada, lo más probable era que lo iban a entender mejor porque era una función muchísimo más sencilla de la que el profe Gómez había hecho. Y ahora el profe Muratore ha trabajado con una función que es más complicada aún de la que les había dado. Entonces, con la que he trabajado no era tan complicada como las otras. En la función con la que han trabajado, pregunto, ¿quieren que... Con la Primero con la misma, misma, profe. profe. Bueno, x al cuadrado menos y al cuadrado. Es esa, ¿verdad? Sí, esa es, profe. Bueno, nos piden la derivada parcial
de la función respecto de y no nos da un punto específico. Eso significa que no vamos a tener que reemplazar la x y la y por nada, sino que vamos a seguir trabajándolas así, como variables. Si es que la derivada parcial de f respecto de y existe, esa derivada parcial de f respecto de y va a ser igual al límite, voy a escribir allá si puedo ponerle, al límite cuando h tiende a ser 0 del cociente incremental que habíamos analizado la vez pasada. Es exactamente el mismo, solo que la única diferencia es que estamos trabajando con un incremento h. Aquí arriba, ¿qué vamos a poner? Vamos a escribir a la función f evaluada en x, y más h. Ahí está. Menos f de xy. Todo esto está dividido entre h. En el cociente incremental, siempre en el denominador vamos a poner el incremento. El incremento es el valor al que tiende 0, que bien podríamos haber puesto el delta y o la letra h así como está. Arriba en el numerador, siempre va a ir una resta. ¿Qué restamos? Restamos la función evaluada en las variables, pero a la variable respecto de la cual estamos derivando, le vamos a sumar ese incremento h. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí vamos a evaluar la función en x y en y más h. A la variable y le sumamos h. ¿Por qué? Porque estamos derivando la función respecto de y. Si hubiéramos estado derivando respecto de x, el más h iba a tener que estar aquí. Y vamos a tener que poner x más h. Y a eso le restamos la función f de x y así como está. Si este límite existe y es finito, entonces vamos a tener que la derivada de la función es igual a lo que obtengamos. Entonces el profe Muratore directamente ha desarrollado el límite así como está. No ha ido calculando primero esto, luego esto otro. No ha ido haciendo por partes como el profe Gómez. Directamente ha resuelto todo seguido. ¿Cómo nos queda? En la función f, la x por h. Presión así como está. Sí, te escucho, ¿vos no me escuchás? Sí, ¿vos me escuchás? Bien, un placer. Bueno, tenemos la derivada parcial de la función f respecto de y. Si esta derivada existe, va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de este cociente incremental. F de x, y más h, menos f de xy sobre h. Arriba, en f de x, y más h, tenemos que reemplazar la x por la x. No tenemos nada que cambiarle a la función, pero a la y sí la tenemos que reemplazar por y más h. Entonces, lo voy a ir haciendo aparte y le voy a ir agregando aquí de manera tal que ustedes vean bien qué es lo que el profe iba haciendo. Cuando calculamos f de x
y más h, para escribirlo aquí arriba en el cociente, tenemos que reemplazar aquí en la función la x por x. O sea, x al cuadrado va a quedar como está. No hay nada más para cambiar. Pero aquí a la y la tenemos que reemplazar por y más h. Entonces, ¿qué nos va a quedar en ese reemplazo? X al cuadrado como está, más, y en vez de y al cuadrado, a la y la tenemos que cambiar por y más h, elevado menos f de xy. Y f de xy es esta función así como está, x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces voy a poner entre paréntesis x al cuadrado más y al cuadrado. Esta sería f de xy, si queremos la ponemos ahí abajo. Estos dos cálculos son los primeros que hace el profe. Bien, perfecto. ¿Qué más tenemos? Aquí tenemos un binomio elevado al cuadrado. Y más h elevado al cuadrado. Aquí tenemos un signo menos que está afectando a todo esto. Al signo menos lo vamos a distribuir. O sea, vamos a cambiarle el signo tanto a x al cuadrado como a y al cuadrado. Y aquí en y más h al cuadrado podríamos aplicar el cuadrado de un binomio o simplemente podríamos decir, para no andar con fórmulas, directamente lo que podríamos decir es lo siguiente. Y más h elevado al cuadrado, ¿a qué es igual? Esto, el cuadrado nos indica que escribamos dos veces y más h. Vamos a poner dos veces y más h y vamos a multiplicar. Es una multiplicación de dos binomios. Entonces lo que tenemos que hacer es aplicar propiedad distributiva. Primero a la y la multiplicamos por la y luego a la y multiplicamos por h. Después a esta h la multiplicamos por la y luego a la h la multiplicamos por h. Entonces, cuando multiplicamos y por y, esto nos va a quedar y elevado al cuadrado. Multiplicamos y por h, esto va a ser igual a y por h positivo. Luego multiplicamos y, porque los dos son positivos, y h por h nos quedaría más por más h elevado al cuadrado. Aquí tenemos y por h más h por y. Estas dos expresiones valen lo mismo, solo que están escritas de forma conmutada. Como la multiplicación se puede conmutar, cambiar el orden de los valores que se multiplican, esto nos va a quedar y al cuadrado más dos veces h por y, o y por h, me parece que voy a dejar y por h, es lo mismo, más h al cuadrado. Entonces, y al cuadrado más h es igual a todo esto, a y al cuadrado más 2 por y por h más h al cuadrado. Esta es una forma de trabajarlo. Otra forma podría ser pensar en lo siguiente, en la fórmula del cuadrado de un binomio. Si a alguno se le acuerda, lo repito. El cuadrado de un binomio va a ser igual al cuadrado del primer término, que sería y al cuadrado, más el doble de y por h, multiplicamos estos dos, entonces nos quedaría 2 por y por h, más el cuadrado del segundo, que sería más h elevado al cuadrado. Y aquí obtenemos lo mismo, pero para esto se tienen que acordar de la fórmula del cuadrado de un binomio que la acabo de nombrar. Si no se la acuerdan, trabajan de esta forma. Y más h elevado al cuadrado es escribir esto dos veces, multiplican, hacen la propiedad distributiva y llegan a lo mismo. Entonces, ¿qué nos quedaría aquí arriba? Esto va a ser igual
al límite, cuando h tiende a 0, voy a escribir la misma expresión. Aquí arriba ya no nos va a quedar lo mismo. X al cuadrado sigue siendo igual, pero y más h elevado al cuadrado hemos visto que es igual a toda esta expresión. H al cuadrado más 2y más h al cuadrado. Entonces la vamos a cambiar por eso. Luego, este signo menos cambia de signo a todo esto. Entonces nos va a quedar menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Borro y pongo directamente menos x al cuadrado menos y elevado al cuadrado. Y la h siempre va a quedar ahí como está. Sobre h. Igual. ¿Qué podemos seguir haciendo? Podemos simplificar ahí. Vamos a cancelar, sería lo más correcto decir, cuando tenemos expresiones que tienen signos diferentes, aplicamos propiedad cancelativa, que sería la x al cuadrado con menos x al cuadrado se cancelan. Más y al cuadrado con menos y al cuadrado también se cancelan, ¿sí? Entonces, ahí nos va a quedar el límite cuando h tiende a 0 de... En el numerador solamente nos ha quedado 2h más h al cuadrado. Si me está faltando algo, por favor, me dicen. Dividido h. Eso es lo que ha quedado. Si nosotros reemplazamos la h por el 0 para hacer tender el límite, 2 por y por 0 es 0, más 0 al cuadrado es 0, y dividido 0 es 0. Nos queda indeterminado, porque esto sería 0 sobre 0. Entonces falta todavía trabajarla a esta expresión. ¿Y qué podemos hacer? Tenemos h en varios términos aquí, en el numerador. Aquí tenemos h. Aquí también tenemos h, que está elevado al cuadrado. Y en el denominador tenemos h. Entonces podríamos buscar alguna forma de simplificar algo de ahí. Entonces, en el numerador vamos a sacar factor común, h, la mayor cantidad de h que podamos sacar. Como aquí tenemos una sola h, vamos a sacar una sola h como factor común, de manera que nos quede h por, y aquí en el paréntesis nos va a quedar lo que resta, 2h es lo que sobra. Entonces sería h por 2y, perdón, no 2h, h por 2y, más, como aquí tenía h al cuadrado, le saco una de las h, nos va a quedar más h. Y esto está dividido entre h. Y ahora sí, cuando tienen división y dos expresiones son iguales o son múltiplos al menos, vamos a simplificar. La simplificación es en ese caso. En h con h del denominador la simplificamos, esta con esta se van. Entonces nos va a quedar igual al límite cuando h tiende a 0 de lo que nos ha sobrado, que es solamente 2y más h. Vamos a reemplazar ahora sí la h por 0 y ya no vamos a obtener la indeterminada. Aquí no tenemos ninguna h para reemplazar, entonces solamente nos quedaría 2y más 0, reemplazamos la h por 0, y 2y más 0 es igual a 2y. Y ahí llegamos a la derivada. Si nosotros hacemos la derivada de esta función sin la regla, la derivada de x al cuadrado respecto de y es 0, porque todo esto es constante respecto de y. Y la derivada de y al cuadrado respecto de y es 2y. Y ahí llegamos a lo mismo que haríamos si derivábamos aplicando solamente la regla. Disculpa, se ha cortado al final lo que estabas diciendo. ¿Me podrías repetir?
No, no hay problema. O sea, las dos o sí puedes hacerlas aplicando límite. Debe ser que he hecho como para que les quede un ejemplo respecto de Y nada más. Pero la idea cuando les pida aplicar la definición para demostrar es que ustedes apliquen este límite y si quieren, que es lo que yo les aconsejo, se controlan haciendo eso de la derivada directamente por la regla. Pero la derivada respecto de x de esta función nos va a dar por resultado 2x, porque si derivamos esto respecto de x, la derivada de x al cuadrado es 2x. Y la derivada de esto respecto de x es 0. Así que también se podría demostrar que la derivada parcial de la función f respecto de x en ese caso, cambio aquí esto, nos va a dar por resultado 2x. A lo que voy es que ustedes siempre que les pidan demostrar con la definición, igual pueden derivarla a la función aplicando las reglas, pero eso al costado con lápiz y sin que se vea, como para saber a qué resultado tienen que llegar. Exactamente, sí. Exactamente, eso les sirve como para comprobar, como un truquito, una ayuda para asegurarse que lo que han hecho está bien. Bueno, obviamente si es que todos los pasos de aquí están bien. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a esto. Sí, sí, sí. ¿Quieren que hagamos otro ejemplo así no les queda lo mismo? Porque, Sí, profe, otro diferente. bueno, bien, buenísimo. Me voy a fijar en la guía práctica, alguno, y me parece que voy a seleccionar uno para modificarlo un poco, uno que esté medio más o menos, si les parece. Que no sea ni muy fácil ni muy difícil. A ver. Si quieren, miren la guía de trabajos prácticos, todos, y vamos a seleccionarlo, vamos a elegirlo entre los 6, no sé cuántos estamos. Bien. Bueno, podríamos trabajar con una parecida a la B, si quieren, que me parece que es un poquito más larga. Bueno, vamos con ejemplo 4. Y vamos a trabajar una de las dos derivadas. No sé si quieren la derivada respecto de x o respecto de y. Bueno, tenemos 3x al cuadrado por y. Más, vamos a poner 2y. Y vamos a poner que punto sea o vamos a poner directamente f sub x, la derivada parcial de f respecto de x. Y bueno, vamos, no sé, a ponerle punto menos 1, 1. Algo así vamos a hacer. Ahí estamos.
Sí. Porque f sub x es la derivada parcial de f respecto de x. Entonces ahí te está diciendo cuál de las derivadas parciales tienes que calcular. Y si te dice f sub y sería la derivada parcial de f respecto de y. Bueno, vamos a trabajar. La derivada parcial de f respecto de x en menos 1, 1. Voy a copiar este límite, pero le vamos a hacer algunas modificaciones. Si esta derivada existe, nos tendría que quedar el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h. Aquí le vamos a sumar el incremento, porque estamos calculando la derivada respecto de x. Y menos f de xy. Todo esto sobre h. Pero aquí nos están dando los valores de x y de y. Entonces, al menos 1 lo tendríamos que reemplazar por la x. Nos quedaría menos 1 más h. Y a la y la tendríamos que reemplazar por el 1. Y aquí vamos a hacer lo mismo. Sería f de menos 1, 1. A ver, me fijo bien cómo ha seguido el profe Muratore. Bien, directamente vamos a empezar a reemplazar. ¿Esto a qué va a ser igual? Voy a calcularlo abajo a este. No hace falta que lo hagan abajo. Pueden hacerlo nomás al costado. F de menos 1 más h, 1. Como este está en la primera componente, que está representada por la letra x, en la función f, que es esta, a la letra x la tenemos que reemplazar por menos 1 más h, 1. Perdón, por menos 1 más h, que es la primera componente. A x por menos 1 más h. Y a y, que es la segunda componente, la tenemos que reemplazar por el 1. Entonces, esto nos quedaría 3 por... Y en vez de x, iría la primera componente de aquí, que es menos 1 más h. Menos 1 más h. Esto está elevado al cuadrado por y, que en este caso y vale 1. Entonces nos va a quedar esto multiplicado por 1. Más 2 por y vale 1, entonces nos quedaría 2 por 1. Vamos a desarrollarlo un poco si les parece. Esto nos va a quedar igual. Vamos a multiplicar el 3 por 1 nada más, y nos va a quedar 3 con menos 1 más h elevado al cuadrado. Ese lo vamos a hacer después. Más 2 por 1, que sería 2. Uy. Más 2. Entonces, esto va a ser igual al límite del siguiente cociente. Arriba vamos a empezar poniendo esto, que nos ha quedado por el momento 3 por menos 1 más h al cuadrado, más 2, menos, y entre paréntesis vamos a poner f de menos 1, 1. ¿Qué es f de menos 1, 1? La vamos a calcular aquí abajo. La imagen de menos 1, Profe, 1. disculpe, Sí. antes que siga, ¿el 2 por 1 de qué parte es? Ahí me he perdido. Aquí cuando estamos reemplazando la x y la y en la función. O sea, reemplazamos menos 1 más h por x y 1 por y. Entonces nos quedaría 3 por menos 1 más h al cuadrado por 1 más 2 por, en vez de y, 1. Y de ahí viene el 2 por 1. Cuando reemplazamos aquí la y por Ahora el 1. sí, gracias. Bien. Entonces ahora tendríamos que reemplazar f de menos 1, 1. ¿A qué es igual esto? Tenemos que reemplazar la primera componente x por menos 1 y la segunda componente y por el 1. Entonces nos quedaría 3 por 1, por menos 1, perdón, al cuadrado,
3 por, en vez de x menos 1, al cuadrado, multiplicado por y, que en este caso vale 1, más 2 por y, que vale 1, entonces nos quedaría 2 por 1. Vamos a resolver un poquito aquí. Tendríamos menos 1 al cuadrado es 1. 1 por 1 es 1, y por 3 nos quedaría 3. Más 2 por 1, que sería 2. Lo voy a dejar ahí nomás por el momento. Esto sería igual a 3 más 2. Si quieren lo podemos dejar directamente como 5, pero como el profe ha hecho algo así, lo voy a escribir ahí nomás. Uy, no se ha copiado. Es más 2. Y todo esto está dividido entre h. Les repito, si quieren lo pueden resolver. Yo voy a hacer algo similar a lo que hemos hecho en la anterior demostración, por eso lo dejo así sin resolver. Entonces esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de. Vamos a tratar de desarrollar un poco mejor estas expresiones. Tenemos por un lado menos 1 más h elevado al cuadrado, y eso está multiplicado por 3. Vamos a desarrollar primero menos 1 más h al cuadrado. Esto va a ser igual a menos 1 más h por menos 1 más h. Y esto va a ser igual. Multiplicamos menos 1 por menos 1 primero. Es 1 positivo. Luego menos 1 por más h. Menos por más va a ser menos. Y 1 por h es igual a h. Entonces esto nos quedaría 1 menos h. Y ahora multiplicamos más h por las dos expresiones. Nos quedaría más h por menos 1. Más por menos es menos. H por 1 es h. Entonces nos va a quedar menos h. Y más h por más h, más por más es más, h por h, h al cuadrado, más h al cuadrado. Y finalmente, como tenemos menos h, menos 1 serían menos 2. Por lo tanto, esto sería igual a 1 menos 2h más h elevado al cuadrado. Esta última expresión está aquí multiplicada por 3. Lo voy a seguir desarrollando aquí, al costado. Tendríamos 3 multiplicado por esto, y eso nos ha dado recién 1 menos 2h más h al cuadrado. 3 por 1 menos 2h más h al cuadrado. Y el más 2 está ahí al último, lo voy a seguir escribiendo así como está. Ahora voy a distribuir el 3 con respecto a cada uno de todos estos términos. ¿Y a qué va a ser igual? Primero 3 por 1 es 3. Luego 3 por menos 2h nos quedaría más por menos es menos. 3 por 2 es 6. 6 por h. Y luego tenemos 3 por h al cuadrado. Como son positivos nos quedaría más 3h al cuadrado, así como está. Y por último el más 2 ahí. Más 2. Esto que está aquí lo voy a copiar. Y lo voy a poner en lugar de toda esta expresión. Porque esto lo hemos desarrollado y nos ha salido igual a esta última. Entonces vamos a escribir, en vez de 3 por menos 1 más h al cuadrado más 2, todo esto último. 3 menos 6h más 3h al cuadrado más 2. Esto también tenemos que escribirlo. Este signo menos le va a cambiar de signo al 3 y al 2. Entonces nos quedaría aquí después menos 3 menos 2. Y todo esto está dividido entre h. Entonces esto nos queda sobre h. Ya vamos a poder desarrollar porque vamos a poder cancelar varias cosas. Por ejemplo, este 3 con este menos 3 se cancelan. Es parecido a cuando teníamos las expresiones antes. Y este más 2 con este menos 2 también se cancelan.
Así que directamente nos va a quedar el límite cuando h tiende a 0 de, en el numerador, menos 6h más 3h al cuadrado, eso es lo que sobra, dividido h. Nuevamente, si hacemos tender el límite cuando h tiende a 0, reemplazamos h por 0, esto va a ser 0, más 3 por 0 al cuadrado sería 0, todo 0 en el numerador, 0 en el denominador, 0 sobre 0 es indeterminado. Siempre nos va a seguir quedando indeterminación, salvo que nos la saquemos esa h que está en el denominador. Así que vamos a sacar en factor común h, porque aquí tenemos h nuevamente, y aquí también tenemos h y esto elevado al cuadrado. Esto nos va a quedar el límite cuando h tiende a 0 de h multiplicado por menos 6 más 3 por h solamente. ¿Por qué quedaría h? Porque tenemos h al cuadrado y si sacamos una de las h, nos quedaría h aquí. Y esto está dividido entre h. Simplificamos la h del numerador con la del denominador y solamente nos va a quedar el límite de esa expresión que tenemos ahí. He copiado primero la expresión, la voy a escribir de todas formas. Esto es igual al límite cuando h tiende a 0 de menos 6 más 3h, que es lo que nos ha quedado aquí al simplificar h con h. Hacemos tender el límite, reemplazamos la h, entonces nos va a quedar esto como resultado. Menos 6 así como está, más 3 por h, en vez de h nos va a quedar 3 por 0. 3 por 0 es 0, entonces tenemos menos 6 más 0, y esto es igual a menos 6. ¿Cómo hacemos para comprobar que esté bien? Podríamos calcular la derivada parcial de f respecto de x, pero primero en general, en el punto x, y. Si derivamos f respecto de x, aplicando la regla, el 3 y la y son constantes. Entonces solamente tenemos que derivar x al cuadrado. Esta derivada entonces nos queda la constante 3 por la derivada de x al cuadrado, que es 2x, multiplicada por y como está. Más la derivada de 2y respecto de x. Como esto no depende de x, esto es constante, entonces nos va a quedar igual a 0 esa derivada. Esto entonces va a ser igual a 3 por 2, es 6, por x por y. Nos quedaría 6xy la derivada de f respecto de x. Si evaluamos esa derivada en el punto que nos dan, que sería en el punto menos 1, 1, a la x la tenemos que reemplazar por menos 1, y a la y la tenemos que reemplazar por 1 en esta función, en 6xy, que es la derivada parcial. Entonces esto nos va a quedar 6 por x, en vez de x, menos 1, por y en vez de y, 1. 6 por 1 nos queda 6. Como este es positivo, este es negativo, el resultado va a ser negativo, y como este es positivo, esto negativo por positivo sigue siendo negativo, y el resultado va a ser menos 6. Y ahí coincidimos. No sé si queda claro el límite, cómo calcularlo, y si queda claro también cómo hacer la comprobación. Esto aparte, obviamente. Bien. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algún paso que no haya quedado claro? No, profe.
no se queden con dudas, ¿sí? Si hay algo que no está, me dicen, veo cómo explicarlo de nuevo. Sí, sí, podemos ver en la aplicación de las derivadas parciales que obtenemos cuando calculamos la derivada parcial de la función respecto de x y respecto de y. En las aplicaciones, que son las que supuestamente ustedes les va a servir para su carrera. El otro día hablaba con un primo que él estudia ingeniería en Buenos Aires.